De nuestro Señor Jesucristo. San Mateo capítulo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Señor amado, te alabamos y te bendecimos, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia y tu verdad por todas las generaciones. Hoy es un día especial, Señor, en el cual, Señor, te alabamos y queremos, Señor, escuchar tu palabra, Padre. Dánoslas en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias al Señor, hermano. Vamos a hacer un pequeño resumen, una recapitulación de lo de ayer. Ayer vimos que el Señor Jesucristo solamente necesitó 11. Y de esos 11 somos, según las estadísticas, 2.000 millones de cristianos. Los que habemos ahorita, aparte de los que se han sumado en toda la historia, que ya están con el Señor. Así que esto fue una explosión de solamente 11. Y allí empezó. Pero ¿qué fue lo que realmente sucedió? Y es lo que aquí dice: yo tengo poder en el cielo y en la tierra. Hagan esto. Así que los empoderó. ¿Qué significa esto? Les dio poder para poder hacer la encomienda que Él les había dado. Vayan, hagan discípulos, bautícenlos y enséñanlos. Así que la encomienda que el Señor nos dio es que hacer discípulos, predicarles y hacer discípulos. Ahí está toda la esencia del Evangelio. Todo está ahí. En esto que va a funcionar como la expansión y el crecimiento. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Nos dio de su Espíritu Santo, el generador del poder en nuestras vidas. Y nos dio el recurso tan importante que es la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Estamos completamente embestidos. Incluso lo que el Señor Jesucristo también, uno que vino del cielo, pero nos dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, cuando Él, fíjense que el ministerio del Señor Jesucristo empezó en una sinagoga. Allí fue donde empezó el ministerio. Llegó a la sinagoga, le dieron el rollo y abrió el rollo, y lo primero que dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido y me ha enviado. ¿Para qué? Para sanar a los enfermos, quebrantados de corazón. Me ha enviado para dar libertad a los cautivos, y me ha enviado a dar ¿qué? Vista a los ciegos. ¿Se dan cuenta ustedes, hermanos, la encomienda? Pero primero ¿qué? Utiliza la palabra, y después dice: y fue el Espíritu del Señor está sobre mí. Este es el empoderamiento. Esto es lo que Dios hizo. Y ahora a nosotros, ¿qué nos dice la palabra del Señor? El Señor nos encomienda: vayan, hagan discípulos y enseñen. Esta fue la manera de operar de nuestro Señor Jesucristo, y recorría toda aldea, todos los pueblos de la región, predicando, enseñando y sanando. Esa era la manera en la cual operó nuestro Señor Jesucristo, y es la misma manera que quiere que nosotros lo hagamos: predicar, enseñar y sanar. Esa es la fórmula que Dios nos dio. Y nos dice la palabra del Señor que fue de esta manera como empezó el ministerio nuestro Señor. Y lo dijo ahí: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Esta debe de ser nuestra visión, esta debe de ser nuestro objetivo. Tal vez utilicemos herramientas, tal vez utilicemos medios, formas, pero lo que nosotros debemos de hacer esto es lo que el Señor nos encomendó. Y por eso se desvivió la iglesia primitiva y fue de una manera, porque cuando les dijo el Señor, y seréis embestidos de poder de lo alto, no se muevan, manténganse, y yo les enviaré la promesa para que ustedes me sean los que van a continuar la obra que Él realizó. Terminó su obra en ese momento de crucificado, pero la continuidad, lo que vamos a continuar somos nosotros, pero de qué manera, empoderados y con la palabra del Señor. Serán embestidos de poder de lo alto y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos las herramientas, tenemos el poder de Dios, el que nos mueve. Y no tengan miedo en lo que van a decir. El Espíritu Santo les dará las palabras. Porque no somos nosotros, porque no es nuestra palabra, porque somos nosotros. ¿Cómo vamos a conocer el mover, el movimiento del Espíritu Santo de Dios si no es a través de cumplir la palabra encomendada del Señor? Nunca vamos a saber, nunca vamos a poder llegar a ningún lado si nosotros no empezamos a hablar, si nosotros no empezamos a ver en el trabajo, en el negocio, en la casa, en la oficina, donde Dios te puso. Pero tú hablas la palabra del Señor, estás empoderado, no estará en ustedes, y estará con ustedes y estará en ustedes el Espíritu Santo. Dice el apóstol San Pablo en el libro de Efesios que es un misterio revelado, que Dios hizo de los dos pueblos un solo pueblo entre gentiles y judíos, y desbarató todo, consumió todo cuando se quitó el continuo sacrificio, se desbarató el templo, se terminó el tiempo de los judíos y está la plenitud de los gentiles. Nosotros, hermanos, ya somos 2.000 millones de cristianos por esos 11 que creyeron, fueron empoderados y hablaron la palabra del Señor. Debemos de hacerlo. Debemos, hermanos, ser verdaderamente hombres de Dios que cumplen la palabra del Señor y que nos movamos en todo momento y en todo lugar. Prueba al Señor. Y nos dice la palabra del Señor que es tan grande que estos misterios los debe de predicar la iglesia. Nosotros, dice el libro de Efesios, ahora somos nosotros para hablarle a los principados y a las potestades. Tú eres el que estás accionando este poder de Dios. Y me gustó esto, ahora sí, como dice Pablo, lo acabo de recibir. No, ya esto es, dicen que nada es nuevo, que todo lo que nosotros pensemos ya otro lo hizo en un momento pasado en el Señor. 3 ministerios, 3 funciones, 3 que solamente le corresponden al Mesías. Y es rey, sacerdote y profeta. Estos 3 oficios solamente son los que nos acercan a Dios. Esto es rey, sacerdote y profeta, y se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. Es que Él era hijo de David porque había sido una revelación a David: de ti saldrá alguien que será rey para siempre. Por eso le gritaban: hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando se le declaraba esto decía, y lo sanaba. Le gritó a aquel: hijo de David, lo estaba proclamando el Mesías. Y cuando oyó eso, ¿qué quieres que yo te haga? Sanidad. Lo vemos como la función de sacerdote. No, pero es que tú no eres Leví, no eres hijo de Leví. Sí, pero es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Dice Moisés: profeta como yo levantará Jehová, a él oiga. Profeta, la voz de Dios, el medio, la forma de Dios. Y a mí me admira
Y me impacta que dice que nosotros somos reyes y sacerdotes de Dios. Un rey empoderado, y yo les daré poder. Un sacerdote para mediar entre Dios y los hombres. Podemos llevar sacrificios porque estamos de esa manera. Esto es increíble. Y la palabra profética más segura, porque los profetas hablaban la palabra de Dios y en ciertos momentos eran inspirados, pero Él le dijo: yo les pondré profetas para que recuerden mi palabra. Entonces, hermanos, llevamos esta palabra poderosa, viva, que traspasa el corazón, traspasa los tuétanos, la carne, llega hasta el espíritu, y nosotros la vamos a usar. Esto es sorprendente. Esto, definitivamente esto es algo que se pasa de los límites de nuestra comprensión a lo que el apóstol San Pablo le llama el misterio de Dios. Eso somos nosotros, empoderados, pero no entendemos ese poder que hay sobre nosotros y no actuamos de acuerdo a ello. Se está hablando del avivamiento, pues esto es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y nosotros ahora queremos darle algo para que podamos continuar. Bueno, yo es que va a haber la intervención de una hermana, y voy en buen tiempo. Miren, la acción de Dios para el plan maravilloso de Dios. Hay un plan gestado en la eternidad. Hay un plan en los propósitos de Dios eternos. Por eso dice el libro de Efesios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a leerlo para que mejor podamos comprender. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con los cuales nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Allá en la eternidad, allá en lo profundo de Dios, nos escogió en Él antes de todas, nos anticipó para que fuéramos escogidos hijos suyos. Pero para que todo esto sucediera, debe de haber un proceso que está en los planes y en los propósitos de Dios. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó con la humanidad? Nos dice la palabra del Señor que lo hizo perfecto. No existía la maldad, no existía nada. Estaba el hombre en plenitud, poco menor que los ángeles. Les decía yo ayer que el hebreo dice poco menor que Dios. ¿Saben ustedes que Dios no admite imágenes? Ninguna imagen. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Dios hizo al hombre a su imagen. La única imagen de Dios es el hombre. ¿A poco no quedamos sorprendidos con él? No te harás imágenes. Pero él mismo dijo: el hombre es hecho a mi imagen. Era el resplandor de la gloria de Dios el hombre. Cuando la creación veía a Adán, estaba viendo al mismísimo Dios, a la misma imagen de Dios. Mírate, tú eres la imagen de Dios. Obsérvate, tú eres la imagen de Dios. No necesitas doblar tu rodilla ante ningún cuadro, no. Nosotros somos la imagen de Dios restaurada, para que se resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo Jesús. Yo soy la imagen de Dios.
Tú eres la imagen de Dios. Ese es el propósito. Pero sucede que Dios dota al hombre con libre voluntad y con la acción de amar a Dios para ver cómo se conducía el hombre. Y solamente dijo: no hagas aquello, porque el día que tú hagas aquello, ese día vas a morir. Sin embargo, se aparece el enemigo y le oferta: con que Dios te dijo que no comas de todo huerto. No, de todos podemos comer excepto del que está ahí en medio. Sabe Dios que si tú lo pruebas vas a ser como Dios. Se la va llevando de una manera paulativa para irla seduciendo. Y vio, comió. ¿Qué sucedió allí en ese momento? En ese momento que se hizo esto que se llamó pecado. Y el pecado, hermano, distorsionó todo. Cayó tinieblas sobre este mundo, hasta la misma creación. Fíjense el impacto del pecado. Fíjense el impacto de la desobediencia. Y todo, dice la palabra del Señor, y todo de continuo, y solamente el pensamiento del hombre era el mal. Se encontró en una condición completamente, la misma creación, la misma esfera de la creación quedó completamente destruida. Y eso es lo que sucedió. Ahora viene la reconstrucción, y no del hombre, sino es un plan perfecto de Dios. ¿Cómo lo va a reconstruir Dios? A la imagen, volverlo, porque el plan de Dios es volvernos a la imagen de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Volvernos a su imagen, creado según Dios en justicia y en santidad de la verdad. El propósito de Dios es que nosotros volvamos a volver a la imagen de Dios a través de los medios que Él nos propuso, que una salvación que a veces la queremos tan sencilla, pero es un proceso de santificación, un proceso de nuevo nacimiento, de arrepentimiento, de regeneración, de justificación, de adopción. Eso es la maravillosa salvación, que nosotros la adquirimos como un proceso. Entonces Dios propone esto. Cuando quedó destruido todo eso, y viene de parte de Dios y le dice al hombre, y finalmente le dice a la serpiente: pero de esta mujer saldrá uno que te va a destruir, para volver al hombre a Dios, porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que hizo el hombre. Fue engañado por Satanás, llegó a ser pecador, y el resultado de eso es que el hombre quedó separado de Dios. Y hay un gran abismo entre Dios y nosotros. La justicia de Dios dice: porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después cuentas. Esa es la condición del hombre. Pero sin embargo, Dios proveyó el medio para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él, y el medio es nuestro Señor Jesucristo. Es algo completamente, un plan maravilloso de Dios, que Cristo Jesús, estas se han escrito. Esto es el mensaje central de toda la palabra del Señor, donde va a converger todo. Estas se han escrito para que tú creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Para que se reconstruya todo lo que está destruido, y nuestro Señor Jesucristo fue prometido como la simiente que iba a venir a destruir eso. Y llama a Dios a Abraham y le dice: yo te daré pueblo, te daré tierras y te daré simiente. Gálatas nos dice: y la simiente es Cristo. Yo me quedo perplejo al escuchar esto, pero se aparece nuestro Señor Jesucristo, y la ciudad asentaba en tinieblas, luz le resplandeció. Y Dios movió el universo maravilloso para presentarnos al Mesías. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Cuando el Señor nació, cuando Cristo nació,
hubo fiesta. Se apareció una columna de ángeles y anunció: hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo. Y movió a gentiles paganos: yo vengo buscando una estrella porque sé que ha nacido un rey. Cristo Jesús había nacido ahí en Belén y se demostró a través de eso. Movió, ¿saben qué movió el Señor? El mismo universo para demostrar su nacimiento, porque hemos visto una estrella rara. Imagínense mover una estrella porque Cristo nació. Y ahora nos dedicamos a pelear que la Navidad, que nace, lo festejaron los ángeles, lo festejó el universo. Y esa es la realidad del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdad auténtica y real, que fue algo que los mismos ángeles cantaron. Fue algo tan maravilloso que se movieron los gentiles y que se vio una estrella movida, y que Dios no se bastó, movió el universo para ver el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora el plan y propósito: yo he venido para que tengan vida. Esta es cuando le dijo: porque yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Jesús lo dijo en San Marcos, que ese era el propósito: predicar el reino de los cielos acercado, arrepentidos y creed al evangelio. ¿Qué hizo el Señor? Nos dio nuestra salvación, nos levantó de la miseria, nos levantó del polvo del muladar y nos sentó en silla de príncipe, porque Él quiere que nosotros nos volvamos a conectar con Él. Este es el plan maravilloso de Dios, hermano, que a Dios esto tiene que ser algo tan grande, que el hombre se desconectó de Dios. Ese es lo más terrible que lo pudo suceder al hombre, que el hombre se desconecta de Dios y que queda en tinieblas, como cuando se desarraiga una planta así de su medio, como cuando se saca un pez. Entonces nosotros nos desconectamos de Dios y quedamos en tinieblas y quedamos en oscuridad. ¿Saben ustedes que el infierno va a ser algo terrible? Miedo, temor, quererse suicidar, quererse matar, porque completamente, ahorita te predican la palabra, pero en aquel momento completamente va a haber separación, que se llama la muerte espiritual, donde hay desesperación, donde hay algo terrible que le va a suceder al hombre, porque no hay luz. Ahorita luz le resplandece, aunque no le hagan caso. Dios quiere volver. Dios quiere que tú vuelvas a volver a conectarte con Él. Eso es algo tan grande. Él lo dice cuando: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no está será arrancado. Porque nosotros, hermanos, lo que Dios quiere es que nosotros nos conectemos con Él. Y pone ese símil, que es el símil de la agricultura, y nos dice que de allá extrae la planta y va corriendo la savia, y la savia llega a la rama y la rama llega al fruto. Eso quiere decir que nosotros debemos de estar conectados con Dios para vivir de la vida de Dios. Dice que desarraigó el olivo silvestre y nos conectó, porque solamente pegados a Él nosotros tenemos vida. Y esa es la manera que Dios dice que nosotros debemos de volver a entrar en comunión con Él. Dice San Pedro, para volver a ser de la naturaleza divina. Quiere Dios que volvamos a ese hombre, pero se necesita que nosotros nos conectemos con Él. Se necesita que nosotros en un momento lleguemos a una de los medios de salvación, que es el arrepentimiento. Arrepentíos y creed al evangelio. Es volver en sí, es dar una media vuelta, porque esto es la salvación. Hermano, es que yo sentí algo tan bonito, y lloras y lloras, pero ¿qué sucedió verdaderamente en tu vida?
Lo que sucede en tu vida es esa transformación de Dios y que es un movimiento simultáneo, y es el arrepentimiento. Es cuando tú vas caminando y te das la media vuelta. Es ese medio cuando tú reconoces como el hijo pródigo: ¿qué hago yo aquí? En la casa de mi padre, allá donde hay abundancia, ¿qué estoy yo haciendo aquí? Es cuando nosotros nos volvemos en sí. Es un toque de Dios. Sin arrepentimiento no podemos entrar al reino de los cielos. Necesitamos ese arrepentimiento. Rápido les digo que una vez un maestro estuvo ayunando 3 meses porque su hija estaba en un problema de demencia, y yo recuerdo que él dice que un día dijo: a los 3 meses ayuno, voy a ir al templo, ahí al templo de Benecer de Mecayapan, y se metió a orar para levantar su ayuno. Dice que cuando se hincó, dice que en ese momento, dice que ¿qué me está pasando? Porque yo había estado tanto tiempo perdido, no había yo entendido. Y yo le tenía, eso se llama arrepentimiento. ¿Por qué? Esa es una operación de Dios, porque Dios opera milagros, misterios. Dios, es que lo que Dios quiere es volverte a conectar con Él, y esa es la manera en la cual nos conectamos cuando volvemos en sí. Arrepentimiento. Si esto no existe, no hay cristianismo. Arrepentimiento, hay actos simultáneos. ¿Qué otra cosa sucede? Nicodemo. El Señor es tan maravilloso. ¿Qué horas son? Me desconecté tantito, sí, media hora. Nicodemo: Señor, yo sé que tú has venido de Dios, maestro de Israel, 70 años aproximadamente, miembro del Sanedrín, conocedor de la ley. Es que el Señor es bueno, y el Señor siempre te va a hablar de acuerdo a lo que tú eres. Cuando está con el campesino, le dice: el reino de los cielos es como aquel que siembra. Cuando está con los pescadores, el reino de los cielos es como aquel que tira la red. Cuando está con la prostituta, es maravilloso, y nosotros no nos atrevemos, pero el Señor es tan sabio. Tráeme a tu marido. Es que no, y el que tienes no es. Así que te dedicas a la vida mala. ¿Cómo ven? No, solamente Él. Nosotros vemos: es que tú andas allá en las cantinas y Dios te va a castigar porque andas de cantinera. No. A ver, tráeme a tu marido, así, con esa voz tan amable y bonita, tráeme. ¿Ves que no tengo? Es que has tenido bastantito, y el que ahorita tienes es tu amante. Ese es Dios, ese es Dios. Entonces, como este es un maestro de Israel, como es alguien que no es sencillo, como es alguien que toda la vida ha estudiado desde pequeño, dice: ¿sabes qué, Nicodemo? Tú eres aquel que conoce la ley. Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Se le fue a todo, y con todo no puedes. Tú sabes, tú eres maestro de Israel. A ver, ¿por qué? Se necesita un nuevo nacimiento. Se necesita esa experiencia. ¿Por qué? Porque solamente a través del nuevo nacimiento nosotros vamos a volver a la imagen destruida que nosotros tenemos, porque Dios necesita criaturas nuevas, a la imagen de Dios. Entonces la forma es: tú tienes que ser tocado, transformado, tú tienes que nacer de nuevo. Pero ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo? Bueno, pues el viento corre y va, y tú no sabes dónde viene ni dónde va. Así son los que nacen de nuevo, y lo va llevando poco a poco. Entonces a través de eso, sí, mira, esto sucede. Así como Moisés levantó la teología, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que yo sea levantado, para que todo aquel que en mí cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Él lo va introduciendo. Yo quiero. ¿Sí? Entonces,
¿Cuál es lo que tú necesitas para nacer de nuevo? Y se lo va diciendo, porque el Evangelio según San Juan no te habla de fe, el Evangelio según San Juan te habla del similar o el sinónimo, y lo que te habla el Evangelio según San Juan es creer. Debes de creer, porque estas se han escrito para que tú creas, y porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, para que se ponga la confianza en Dios. Esa es la manera de nacer de nuevo. Cuando tú te das cuenta que no hay otra cosa más que creer en, y así le digo, tienes que, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, tú eres el maestro de Israel y tú sabes que un día la adoraron, pero esa no era la forma era creer que con solo ver iban a ser sanos de la picadura o de la mordedura. Entonces con solo ver, al verme a mí crucificado, tú tienes que creer que yo estoy cumpliendo, que yo estoy pagando, que yo estoy dando mi vida por ustedes. Esa es la manera de crecer, de nacer de nuevo, es que creer. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Yo no los condeno, dice la palabra del Señor, para que el mundo sea salvo. El que en Él cree no es condenado. Eso es. Para que tú no te vayas al infierno, tienes que creer en Jesús. Y dice, y el que no cree ya ha sido condenado. ¿Sí? Fíjense. Así que dice, ¿sabes qué? Tienes que creer. Y es tan sencillo. ¿Y quién es un borracho perdido, marihuano? Véanlo así desde esta perspectiva. Dios va a condenar al mundo, no por las acciones cometidas por no creer, pero va a condenar al mundo, solito se va a condenar al mundo porque no cree en Jesucristo. Por eso nada más. Porque el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya está en el infierno. Qué cosa más maravillosa, ¿verdad? Yo me quedo. Entonces tenemos que nacer de nuevo. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, entonces somos vueltos a la imagen del que nos creó en justicia y santidad de la verdad. Está constituyendo personas. Es que ese es el requisito de Dios, que volvamos a su imagen. Ya voy a terminar. Esto es la salvación, esto es lo que vamos a predicar, esto es lo que nosotros vamos a decirle a la humanidad. Está separado de Dios, necesitas nacer de nuevo, porque te vas a condenar, porque te vas a ir al infierno por no creer en el Cristo Jesús. Fíjense lo que dice el libro de Romanos, porque está la salvación opera de esta manera: arrepentimiento, nuevo nacimiento. Y nos dice el libro de Romanos. ¿Cuánto me falta para la media hora? Ya casi. ¿Ya? Solo esto, porque esto me encanta. Ojalá un día pueda. Bueno, eso lo vamos a ver en Zoom después. Vamos a meternos en Zoom para llevar estas clases. Dice aquí la palabra del Señor, me gusta. Me pongo nervioso cuando voy a leer y después se me van las cosas. Ya pues busco la cita. ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? Bueno, y las acabo de ver. Oigan esto, que la palabra de Dios hable. El libro de Romanos es una maravilla. Este libro, de veras, que el apóstol San Pablo, saben ustedes que el apóstol San Pablo es el que nos hace una interpretación de las cosas. Jesús habló de la iglesia y sobre esta roca edificaré la iglesia. Pero después el apóstol San Pablo, la iglesia del Señor Jesucristo está fundada sobre el fundamento de apóstoles y profetas. La iglesia del Señor Jesucristo tiene diáconos, la iglesia del Señor Jesucristo tiene pastores. La iglesia ya te amplía. Es inspirado por Dios. Es como una interpretación de los evangelios. Y aquí está. San Pablo es tremendo. ¿Sí saben ustedes que le dice el Señor un instrumento útil? Porque el apóstol San Pablo se mueve en una esfera que es la que está dominando el mundo. Para los judíos él era fariseo de fariseos, de carrera. Para los griegos era un filósofo. Acuérdense que se dio un encuentro con los epicúreos y los estoicos. Conocía la filosofía griega. Y para los romanos
era un abogado. Conocía los términos de adopción, justificación, que son términos completamente del derecho romano. Era un perito donde tú te encontrarás a este hombre. Y este hombre dice de la siguiente manera, en una interpretación preciosa de la palabra. Ya ven subiendo, Cintia. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Entonces Dios necesita justicia para que nosotros seamos salvos, testificada por la ley y los profetas, la Biblia. Estoy en Romanos 3, para que vayan viendo. La justicia de Dios por medio de la fe. La justicia de Dios no requiere otra cosa, no. Lo único que requiere la justicia de Dios es la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La condición de la humanidad. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ay, Señor, me vino otro texto. Me vino otro texto, pero voy a seguir ahí porque va el tenor de la lectura. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al diablo de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los del mundo, entre los cuales también ustedes estuvieron allí. Esa era la condición del hombre, perdido, siguiendo el mundo y al príncipe de la potestad del aire. Esa era la condición del hombre. Entonces el precio era grande. ¿Y qué sigue diciendo Romanos? Para que vean, hermanos, el precio. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos siendo justificados gratuitamente por su gracia. No has dado ni un... La gracia es un don inmerecible. No te lo merecías. No te lo merecías. No me lo merecía. No hay precio por qué pagar esto. Solamente era Cristo Jesús. Por gracia. Por gracia. No te atrevas a hacer nada, que voy a quedar bien con Dios, me voy a lacerar, voy a caminar de rodillas. No, eso no cuenta. Esto es por gracia. Esto es por gracia. Bueno, entonces, justificados, términos del derecho romano, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en Jesucristo para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea justo y al que justifica al que es en la fe de Jesús. Dios puso como ¿qué? Para justificarnos gratuitamente mediante la redención. Redención y propiciación. ¿Qué término más profundo? Redención. Cristo Jesús nos redimió. ¿Saben lo que hizo Jesucristo? Nos volvió a comprar. Después del desastre que hicimos, que rompimos toda la creación, la humanidad, que quedó el mundo en tinieblas, hicimos un terrible desastre con la creación y la humanidad, y sin embargo no nos destruyó, sino que ahora, te vendiste, yo te voy a comprar. Vamos, chequen nada más. Yo te voy a comprar. Te compró, porque eso significa te redimió. ¿Con qué te redimió el Señor Jesucristo? No con oro, ni plata, ni cosas corruptibles, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo para ti. Ese es tu precio. ¿Cuánto valgo? Oro, no, vale la preciosa sangre de Cristo. Hermano, esto es... Respiren, piensen, mediten. ¿Todo eso hizo Cristo, Dios por mí? Sí, todo eso hizo Dios por ti. Te compró. Pero hay una palabra tan maravillosa. Él es la propiciación. Vámonos al arca de la alianza. Está el arca, dentro está
el maná, adentro está la Torá, la ley, adentro está la vara de Aarón que reverdeció y una tapa de oro con 2 querubines. ¿Saben cómo se llama esa tapa de oro? Se llama propiciatorio. ¿Saben ustedes qué era el propiciatorio? Una vez al año, en el Yom Kippur, cuando el pueblo de Dios confiesa sus pecados, ya se saben, para ir rápido, el sacerdote se limpia, el sacerdote se pone una riata y unas campanitas porque va a ministrar. Y el pueblo ya está afuera. Dicen que lloraban, ayunaban y estaban aquí. ¿Será que el sacerdote salga vivo? Porque era un nuevo año. Si el sacerdote salía vivo, a comer y a disfrutar porque Dios nos ha perdonado. Así estaba. Y el sacerdote llevaban el sacrificio, lo pasaban de la parte de afuera, donde está el mundo, donde está así Cristo Jesús fue crucificado a la luz de todos. De ahí lo llevan al lugar santo y ahí lo toman los sacerdotes. Y aquel anda con las campanitas y le pasan la sangre. Espérenme tantito. Toma el sacerdote las brasas, las pone en el propiciatorio y derrama la sangre. Propiciatorio. Cristo es nuestra propiciación. Y sube y Dios lo respira. Olor grato. Se hace la compra y la propiciación. Cristo es nuestra propiciación. Cristo es el sacerdote que es la ofrenda y el oferente. No fue con sangre ajena, sino con su propia sangre. ¿Cómo ven ustedes eso? No con sangre ajena. Él es el sacerdote. Él es la sangre. Él es el que ofrece su propia. Él es nuestra propiciación. Podamos entender esto. Hay más, pero ahorita terminamos porque nuestra hermana Cintia viene con el plan. Acuérdense que ayer vimos, vamos a hacer Zoom y vamos a mandar estas clases, pero sobre el seguimiento. Nuestra hermana Cintia va a hacer algo que a lo mejor los reúna para que hagamos la visión. Dios les bendiga, hermano. Aleluya, Dios les bendiga, hermanos. Se me ha encomendado compartirles una pequeña exposición. En esta mañana procuraré, con ayuda del Señor, darles una breve explicación sobre lo que es la visión que la iglesia debe tener. ¿Estamos aquí? Aleluya. Hemos estado hablando del avivamiento, hemos estado hablando referente al despertar y el gozo que la iglesia debe tener en el trabajo que realiza en el campo que se le ha encomendado. Ahora, esta mañana vamos a ver qué es lo que la iglesia debe hacer con lo que sabe ahora. El Salmo 78, de su verso 5 al 7, Asaf dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepan la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Asaf da a conocer que el pueblo debía conocer su historia. ¿Para qué? Dice él, para que lo sepan las generaciones venideras.
Amados hermanos, el avivamiento es precioso porque nos despierta para trabajar para la obra de Dios. Pero el avivamiento no solamente debe quedar en nosotros, sino que al igual que este salmo, debe tener un propósito, una visión en beneficio de las generaciones venideras. Aquí dice el verso 7, a fin de que pongan su confianza en Dios, su confianza, y no se olviden de la obra de Dios. ¿Quiénes van a ser los encargados de trabajar el lugar, la iglesia, el pueblo o la ciudad? Somos todos y cada uno de nosotros. Pensando en ello, veamos en el libro de Josué, en su verso 2 y 3, la palabra nos dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. El Señor le estaba dando a conocer algo precioso y dice aquí, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. ¿Cuál es el lugar que nos ha encomendado el Señor? ¿Cuál es el alcance de la obra de Dios? A todos se nos ha encomendado una porción de tierra. A Josué se le fue dicho, todo lo que pisare la planta de vuestro pie. Dios es un Dios de propósitos y es un Dios que a través de Jesucristo nos dijo que deberíamos ir a todas las naciones. El poder de Dios no tiene límites y para eso vamos a ver el Evangelio según San Mateo, el verso que estudiamos en esta mañana, capítulo 28. Verso 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Las últimas palabras de Jesús son muy importantes. ¿Por qué? Porque son instrucciones. 1, debían hacer más discípulos. 2, debían bautizarlos. Y 3, enseñarles a obedecer sus mandatos. Pero estas instrucciones tenían grandes alcances, pues Jesús dice aquí a todas las naciones. Pensando ahora en esto, Asaf dice a las generaciones venideras para que conozcan el poder de Dios. A Josué se le fue dicho, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Ahora Jesús nos dice, vayan, hagan discípulos, bautícelos y enséñenle los mandamientos. Pensando ahora en esto, veamos cómo podemos establecer la visión en la iglesia. ¿Cómo podemos nosotros ahora, a partir de estos temas, a partir de este avivamiento, cómo podemos nosotros ir, llegar y extender este conocimiento a la iglesia y a partir de ello, ahora sí, no solamente como pastor, no solamente como obrero, no solamente como colaborador, sino con la iglesia, preguntarnos, ¿qué es lo que haremos con lo que hemos aprendido? ¿Cuál es el siguiente paso? Veamos juntos. Veamos juntos el significado de la visión. ¿Qué es la visión, hermanos? En este pequeño texto nos dice que la visión es el sueño de donde queremos
llegar o estar en un determinado tiempo. Es el deseo de algo que hoy es inexistente, pero en que en cierto tiempo es posible lograr con un trabajo efectivo y bien coordinado. ¿Qué es la visión? Es un sueño. Es donde yo quiero estar. ¿En cuánto tiempo? ¿En 1 año? ¿2 años? ¿3 años? Es un sueño, es un anhelo. Algo interesante que dice aquí es el deseo de algo que hoy es inexistente. ¿Se imaginan ustedes a los discípulos escuchando a todas las naciones? Cuando apenas habían trabajado y habían estado con Jesús, parecía algo inexistente efectivamente. Pero a lo que decía el hermano Pablo, antes o en ese tiempo eran 11 discípulos, ahora somos más de 2.000 millones de cristianos. Parecía inexistente, pero fue y es una realidad ahora. A Josué se le fue dada una misión: conquistar la tierra para distribuirla a las tribus. La visión de Josué se llevó a cabo cuando fue, conquistó y repartió la tierra a las tribus. Ahora Jesús nos da una misión: vayan, hagan discípulos, bautícenlos, enséñenles los mandamientos. Ahora, a partir de eso, ¿cuál es la misión, la visión de la iglesia? ¿Cuál va a ser nuestra visión? La misión ya la tenemos: ir, hacer discípulos, bautizarles, enseñarles. A partir de ello, ¿qué es lo que haremos ahora? Veamos la siguiente imagen. La misión es lo que somos, qué hacemos, qué nos hace diferentes. Habla del presente de la organización, en este caso de la iglesia. Menciona cuál es el propósito de la organización. La misión ayuda a comprender el motivo de su existencia. A diferencia de la misión, la visión es esta: ¿a dónde nos gustaría llegar? ¿Dónde queremos estar en el futuro? Habla del futuro de la organización, dice cómo se ve a sí mismo dentro de algunos años a partir de ahora. La visión ayuda a comprender hacia dónde va la empresa. Si la visión es una declaración ambiciosa, la misión es una declaración realista. La misión es lo que es ahora, pero la visión es a dónde quiero llegar, cuál es el anhelo de la iglesia, qué trabajo va a realizar la iglesia para cumplir la meta que ha establecido. Veamos. Dice en la siguiente imagen: visión, el sueño de la iglesia para el futuro. ¿Qué impacto veríamos si estuviéramos viviendo nuestro llamado de Dios? ¿Qué impacto veríamos si estuviéramos viviendo nuestro llamado de Dios? Hacer discípulos, bautizarles y enseñarles. ¿Cuál es el impacto que nosotros tendríamos en el espacio, en la tierra que Dios nos ha dado para trabajar? La misión dice que es el papel perdurable de la iglesia. ¿Qué nos ha llamado Dios a hacer y a hacer? A ser discípulos, a enseñar, a bautizar y a enseñar. Si estuviéramos haciendo eso, ¿qué impacto tendríamos? Enfoquémonos en la visión. ¿Qué impacto veríamos si estuviéramos viviendo nuestro llamado de Dios? La visión.
Pregúntense en esta mañana, amados hermanos, ¿cómo se verían en un año? ¿Cómo se verían en 2 años? ¿Cuál es el alcance que tiene la iglesia si trabaja lo que Dios nos ha dado? ¿Cuál sería el alcance que la iglesia tendría si cumpliéramos las indicaciones, las instrucciones, el mandato, la encomienda que Jesús nos dejó? ¿Hasta dónde llegaríamos? El avivamiento es precioso y los cultos han sido hermosos y glorificamos a Dios y estamos gozosos. Pero después de esto, después de hoy, cuando lleguemos a nuestra iglesia, ¿qué es lo que haremos? Hemos sido sacudidos, nos están llamando a despertar, pero ¿qué es lo que haremos con lo que hemos aprendido? Comparto con ustedes algunas preguntas que nos pueden llevar a elaborar una visión con la iglesia. Primero, dice, ¿cuál es su identidad? ¿Cuál es nuestra identidad? Somos hijos de Dios. ¿Qué son o qué somos? Somos la iglesia, somos el pueblo de Dios. ¿Cuál es el propósito principal de nuestra iglesia? Es predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Cuáles son las principales fortalezas de la iglesia? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los ministerios que tiene en su iglesia? ¿Tiene músicos? ¿Tiene evangelistas? ¿Tiene misioneros? ¿Directores de alabanza? ¿Predicadores? ¿Departamentos infantiles, juveniles? ¿Qué es lo que tiene su iglesia? ¿Con qué cuenta su iglesia para empezar a elaborar la visión para trabajar? Y la siguiente pregunta dice, ¿qué impacto queremos generar en la zona o la meta más ambiciosa que quieren lograr? ¿Cuál es el impacto que quiere usted generar con su iglesia en la tierra que Dios le ha dado para trabajar? ¿Cuál es el alcance que quiere lograr? A veces nosotros limitamos el poder de Dios, pero Jesús dijo a todas las naciones. Hemos llegado a lugares donde nunca imaginamos. Podemos lograr aún más si oramos, si ayunamos, pero también si nos ponemos a trabajar en la obra de Dios. Voy a compartir con ustedes un ejemplo de una visión de una iglesia. Dice, ser una iglesia enfocada en el servicio a nuestro Señor Jesús y nuestro prójimo, compartiendo el evangelio y discipulado para desarrollar en las almas sus dones y ministerios, siendo el Espíritu Santo nuestra guía y fortaleza, expandiéndonos hasta lo último de la tierra. Esa es la visión de una iglesia. No sé si se logre notar, pero está escrito en una pared. La hicieron en grande, a la entrada, para que cada vez que la iglesia, el pueblo del Señor vaya, sea lo primero que vea y recuerde para qué lo ha llamado su Señor. Hermanos, quiero compartir esta visión de una empresa que ya muchos conocemos. Dice aquí, maximizar el retorno a los accionistas, ser un excelente lugar para trabajar, en donde nuestro personal se inspire para dar lo mejor de sí. Ofrecer al mundo una cartera de marcas de bebidas que se anticipan y satisfacen los deseos y las necesidades de las personas. Formar una red de socios exitosa y crear lealtad mutua, ser un ciudadano global
responsable que hace su aporte para un mundo mejor. Esa es una visión de una de las empresas mundialmente exitosas. Y algo que pude notar aquí es que ellos quieren extender esta visión a sus empleados, a sus accionistas, a toda la empresa en general. Esta empresa dice ofrecer al mundo. Y luego en el último espacio dice ser un ciudadano global. Si las empresas tienen una visión de largo alcance, pregunto yo, ¿por qué la iglesia se limita? ¿Por qué la iglesia no tiene una visión para expandirse? Comparto otra visión de otra iglesia, tal vez sea un poco más corta y clara. Una sociedad transformadora por el Evangelio, enriquecida con justicia y paz, en armonía con el Señor Jesucristo y su creación. ¿Hasta dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Con qué contamos? Algunos conocen ahora que hay nuevas plataformas en las que podemos realizar compras a larga distancia. Una de ellas, que es Amazon, tiene esta visión, dice, nuestra visión es ser la empresa más centrada en el cliente del mundo, para construir un lugar donde las personas puedan buscar y descubrir cualquier cosa que deseen comprar en línea. Ahora, ellos dicen que donde las personas puedan buscar y descubrir cualquier cosa que deseen. Pero nosotros vamos a buscar a personas que encuentren en Jesucristo todo lo que necesiten. Las empresas del mundo tienen una visión y no se limitan a un lugar, sino que su visión es de largo alcance. Ayer decía nuestro hermano en la enseñanza de la tarde que cuando iba llegando a Monterrey vio que era cercano ya y se tardó 2 horas en llegar. Que la visión también tenga un largo alcance, que otros puedan verlo, que aunque parezca un sueño, aunque parezca inexistente, es posible con la ayuda del Señor. La declaración escrita nos servirá como guía, como mapa y como elemento unificador de todos los esfuerzos. Nos ayudará a tener presente qué es lo que Dios espera que produzcamos como congregación. Amada iglesia, mediante las preguntas usted puede ir y establecer una visión con su iglesia, escribirla también y hacer un recordatorio constante para que el Señor vaya trabajando en usted y en los suyos. Vamos a ver algunos beneficios que dan el tener una visión como iglesia. Primero, la declaración dice, visionar o soñar es una parte esencial del ser humano, pues es la capacidad que cada uno tiene de proyectarse hacia el futuro. Dijimos que es un sueño, es una meta, a dónde nos vemos en unos años, a dónde queremos llegar, cuántas misiones tendremos. El primer beneficio nos dice, nos da un sentido de dirección a lo que hacemos, es decir, siguiendo esto podemos llegar allá. Hace que las estrategias y los recursos que utilicemos sean los adecuados. Tener una visión nos da a conocer qué es lo que necesito ahora para lograrlo.
¿Con qué cuento? ¿Qué es lo que necesito trabajar? ¿Qué es lo que necesito buscar? Nos da un sentido de dirección a lo que hacemos. Nos da la posibilidad de fijar nuestra mirada y nuestros esfuerzos hacia una meta concreta. El segundo nos dice, nos inspira a lograr cosas mayores y superiores. Nos ayuda a lograr un crecimiento progresivo como también un sentido de trascendencia, un crecimiento progresivo. Dice la palabra, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Es un crecimiento progresivo con un sentido de trascendencia, llegar a lugares donde tal vez no imaginábamos. Y el tercero nos dice, nos ayuda en los tiempos difíciles. Cuando pasamos por situaciones adversas, tener algo por lograr se convierte en una fortaleza casi inquebrantable. Tener algo por alcanzar en el futuro es sin duda algo poderoso. Cuando sentimos que no podemos, cuando vemos que tal vez hay poca asistencia en la congregación, siempre nos acordamos de esto. Es Dios el que me ha llamado, es Dios el que me ayudará a trabajar. Tener una visión nos lleva a eso. Dios ha puesto esto en mi corazón, Dios me ayudará a lograrlo también. El apóstol Pedro nos dice en su segunda carta, capítulo 3, verso 9, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amada iglesia, aún tenemos tareas importantes por realizar. Estamos gozosos y el avivamiento es precioso, pero ahora preguntémonos, ¿qué es lo que haremos con lo que hemos aprendido? ¿Hasta dónde queremos llegar? Dios nos ha dado una iglesia, nos ha dado un pueblo, una ciudad, un área para trabajar. Hagámoslo para la gloria de Dios. Soñemos en grande, pero establezcamos la visión con la iglesia para que todos podamos trabajar juntos y ahora sí, las almas lleguen a los pies de Cristo. Gracias por este tiempo. Dejo este lugar a nuestro hermano Pablo. Bueno, gracias a Dios siempre pensamos, nos predicaron y nos emocionamos, pero ahora nosotros queremos darle una alternativa, nos vamos a meter en Zoom y todas estas cosas las vamos a ver porque necesitamos darle continuidad, ¿sí? Bueno, acá, qué bonito, hombre, estuvo maravilloso y nomás nos quedamos en lo maravilloso y lo grande. Necesitamos la continuidad. Dios les bendiga. Estamos pendientes, teléfono, Zoom, y vamos a empezar a trabajar en esto. Ya dejen de llorar, Samueles, ya dejen de llorar. Vamos a trabajar. Gloria a Dius. ¿Usted, hermano, también tiene algunas palabras? Señor le bendiga, hermano. Nada más quiero compartirles algo. Hablando de la visión, una de las cosas importantes precisamente es que tengamos algo que hacer en la mente. Yo estoy en una iglesia, se llama Puerta del Cielo. Estoy desde la plantación, desde una pequeña familia. Entonces hace 5 años aproximadamente yo hice un plan.
Lo hice a través de un programa que se llama GBR, que quiere decir Gerencia Basado en Resultados. Yo hice un proyecto de 3 años. En aquellos tiempos yo tenía en la iglesia 30 almas. Dije, bueno, lo voy a intentar, voy a practicar aquí. No quise ir más allá, pero yo simplemente quise que a los 3 años yo tuviera 6 bautizadas. Y justo a los 3 años se completó los 40. Pero de aquí, después de ahí, ahorita por ejemplo tenemos 50, pero no habíamos planeado para las misiones. Entonces en esos 2 años trabajamos en las misiones. Hoy casi tenemos 4 misiones y este año nos proponemos levantar cuando menos 2 misiones. Y gracias a Dios, decía ayer en la mañana que el año pasado iniciamos el 29 de marzo en un pueblo, un municipio. Entramos ahí y ahorita gracias a Dios, llegando el año vamos a tener 10 bautizados, porque en esta campaña se van a bautizar 4 almas más. Así es que, hermanos, vale la pena proyectarnos, vale la pena soñar en grande, vale la pena esforzarnos y entrenar. Una de las cosas que hemos hecho ahí en la iglesia es entrenar, capacitar. Como era una misión, una pequeña iglesia, así es que no teníamos directores de alabanza, no teníamos predicadores, pero en un buen tiempecito completamos 9 predicadores, igual como 6 directores, y ahorita solamente nos quedan poquitos porque ya están en las misiones trabajando. Así es que yo les animo y yo sé que el Señor es con nosotros. Señor le bendiga. Qué hermoso, hermanos. Pero puesto en pie, yo quisiera, hermanos, no dar gracias sin antes orar por lo que nos impartieron. Que el Señor nos ayude, nos ilumine, llevar a cabo la comisión. Hermano Pablo, vamos a orar para que ore. Si alguien quiere oración, hermano, pastor, colaborador, músico, le hacemos la invitación. Gracias a Dios. Vamos a orar, hermano, así con el corazón en la mano, y vamos a proyectarnos. Así, si quieren pasar, y si no, vamos a orar aquí y comprometernos con el Señor. Tenemos recursos, tenemos todo el poder, hay que usarlo. Padre amado, en esta mañana, Señor, hemos, Señor, hablado, Señor, tu palabra, Señor, y hemos propuesto, Señor, algo que es alcanzable, algo que es medible, algo, Señor, que tú nos has dado, Señor Jesucristo. Nos has empoderado, Señor, para que hagamos la obra tuya. Aquellos eran 11, ahora somos más de 2.000 millones de cristianos. Ahora aquí se nos propone continuar esta obra, Señor. Permite, Señor, que se quite la tristeza, que se quite, Señor, la añoranza de otras cosas, y que nos proyectemos, Señor, directamente al crecimiento, que nos proyectemos, que ocupemos nuestro tiempo, que ocupemos nuestra fuerza, que ocupemos nuestros dones, que ocupemos, Señor Jesucristo, lo que somos entregado a ti, Señor, para que nuestras iglesias produzcan, crezcan y se haga una grande bendición. Que vayan con estos sueños, Señor, que vayan con estos planes y estos propósitos, y va a continuar, Señor Jesucristo, la capacitación. Danos la oportunidad. Amén.